Buenas noches, profe. Sí, me escucho. Bien. Sigo ahí revisando pues sus respuestas del caso de estudio en el Classroom. Les estoy contestando de manera pues, particular a cada uno. Obviamente, todos los del grupo de ese caso de estudio creo que sí pueden ver lo que les contesto. Eso es importante porque pueden ver las distintas pues, respuestas que doy y aproximaciones, dependiendo de la aproximación de cada uno de ustedes. Entonces estoy en ese trabajo, ¿no? De estarles contestando. Pero bueno, no puedo detener el continuar pues, con los temas, ¿no? Entonces vamos a continuar pues, con esta parte de los temas de la materia. A ver, aguántenme un tantito, ¿eh? Listo, ahora sí. Bueno, debemos de continuar, ¿no? Entonces voy a proyectar el siguiente tema, ¿no? Vamos ahora a hablar de la legislación alimentaria en los Estados Unidos, ¿no? Computador. Entonces vamos a iniciar con este tema, ¿no? Que sería la legislación alimentaria en los Estados Unidos. Hay otra, perdón, es que aquí se me fue, ¿no? Share, ok. Recording in progress. ¿Me indica si en la pantalla? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Sí se ve. Bien. Bueno, entonces continuamos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto? Vamos a hablar de la legislación alimentaria en los Estados Unidos. Igual que, por ejemplo, en la legislación alimentaria en México, o en la Unión Europea, que va a ser otro tipo de legislación que vamos a observar, que vamos a ver. Bueno, pues también tiene sus orígenes de forma histórica, ¿no? En la legislación alimentaria de los Estados Unidos, vamos a ver que uno de sus, hay, digamos, tres elementos importantes o eventos que dieron pie a que se estableciera ya de manera un poco más formal
lo que conocemos ahora como la legislación alimentaria estadounidense. Uno es lo que les había comentado en un principio cuando estábamos hablando de la historia de la legislación, que era lo referente a que hubo pues, un químico que se conoció con el nombre de Harvey Wiley, y él, al llevar a cabo estudios sobre la toxicidad de distintos químicos, ¿no? De distintos aditivos, creó junto a un grupo de personas que se le conoció en ese, bueno, se le conoció como el Escuadrón del Veneno, ¿no? No es que así se llamara, sino que conforme fue pasando el tiempo, pues le dieron ese pues vamos a decir, ese apodo, ¿no? El Escuadrón del Veneno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este químico, Harvey Wiley, pues les pidió que tomaran distintos químicos a diferentes concentraciones para ver qué pasaba, ¿no? Y a ver qué ocurría en el cuerpo, qué tipo de efectos tenía conforme se iban variando las concentraciones, pues para determinar la toxicidad del producto, ¿no? Del ingrediente. Y bueno, pues en su momento no existía como tal protocolos establecidos para poder evaluar la toxicidad. Se hacía, él los hizo con las personas y eso pues dio como un indicio o un punto de análisis para pues establecer protocolos más acordes a no poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? El otro evento fue el que les mencionaba de esta novela, ¿no? Esta novela que pues hizo Upton Sinclair y que le llamó La Jungla, ¿no? Y él, su objetivo era diferente, no era evidenciar las malas prácticas higiénicas en la elaboración o en la manipulación de productos cárnicos. Sin embargo, ese fue el efecto directo, ¿no? El efecto directo de leer esta novela, ¿no? Fue que las personas, los lectores, se preocuparan más por más por cómo se manejaban los productos cárnicos que por el desenlace de la novela que había escrito, ¿no? Y entonces esta preocupación de los lectores hacia la producción de productos cárnicos dio como resultado que se creara o se solicitara la creación, ¿no? O el establecimiento de una ley de inspección de la carne. Y fue una de las consecuencias de esta novela fue la creación de la Ley de Inspección de la Carne, o Meat Inspection Act de 1890. Y otro evento que fue importante fue esta desafortunada situación en la que en la industria, en ese tiempo, la industria farmacéutica, pues ya tenía o ya había creado o utilizaba y vendía la sulfanilamida como un fármaco para poder aliviar los malestares de la garganta. Sin embargo, era un producto que, pues como cualquier otro medicamento, no tenía un sabor agradable, ¿no? Y entonces le agregaron, ¿no? a la sulfanilamida, le agregaron dietilenglicol, que aislado era una sustancia, es una sustancia que da un sabor dulce, agradable, ¿no? Y entonces pensaron, bueno, pues vamos a hacer un producto en donde la sulfanilamida, que es el principio activo que va a ayudar a mejorar el problema de garganta o las afectaciones en la garganta, le vamos a agregar dietilenglicol pues para que sepa un poco mejor, ¿no? Y lo que nunca pensaron y no hicieron estudios porque no había
no era una exigencia llevar a cabo estudios de seguridad de los productos, es que la combinación de estos dos ingredientes pues iba a ser mortal, ¿no? Letal para ciertas personas. Y el resultado fue que pues algunas personas, sobre todo niños, o en la mayoría niños, pues murieron por haber consumido o haber tomado un jarabe que fue creado originalmente para aliviar un problema de garganta, ¿no? Un malestar en la garganta. Entonces, a consecuencia de esto, pues, se vio, las autoridades estadounidenses vieron la necesidad de crear la ley de alimentos, cosméticos y medicamentos de los Estados Unidos. Leyes que en la actualidad, tanto esta ley de inspección de la carne como la ley de alimentos y medicamentos y cosméticos de los Estados Unidos siguen vigentes con sus respectivas modificaciones. Pero son las leyes originales y es en la que basan su reglamentación los Estados Unidos y que van modificando conforme pues van cambiando las épocas y los cambios en la tecnología. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de esta reglamentación y veremos esta reglamentación en cuanto a la legislación estadounidense. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la regulación estadounidense hay un sistema que se conoce como el Código Federal de Regulaciones, o CFR. Y este código es el que, pues, identifica o, como lo dice su nombre, codifica todas las leyes que se publican en los Estados Unidos. Este Código Federal de Regulaciones es un documento, una serie de documentos que está dividido en 50 títulos. Entonces ahí vamos a encontrar todas las regulaciones en todas las áreas que deba regular y controlar los Estados Unidos en términos de legislación, desde las leyes impositivas, es decir, de impuestos, de transporte, de medio ambiente, territoriales, etcétera, hasta aquellas que nos involucran directamente a la producción, manejo, consumo de alimentos para consumo humano. Dentro de este Código Federal de Regulaciones, los códigos que nos van a importar o que van a ser de interés para nosotros de manera específica es el Código 21, el 21 CFR, el Código 7, que lo vamos a conocer así como 7 CFR o CFR 7, y el Código 9 dentro del Código Federal de Regulaciones. Estos tres códigos, pues, es una forma de identificar prácticamente a las leyes. El Código 21 CFR no es otra cosa más que la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos. La ley que habíamos mencionado anteriormente, esta ley, la FDC de 1938, no es otra cosa que el Código 21 del Código Federal de Regulaciones. El Código 7 CFR es la ley sobre productos agrícolas, que no mencionamos anteriormente, pero que es finalmente esta ley que establece la forma en que se lleva a cabo la producción agrícola. Y el Código 9 CFR no es otra cosa que este Código de Inspección de la Carne. Es exactamente el mismo código, nada más que es más bien la ley, ¿no? La ley está integrada en este Código 9 o Código CFR 9. Hay otros códigos
¿qué van a ser importantes para nosotros que tengamos que observar, que tengamos que ver algo porque está relacionado con el comercio, la importación, la exportación de los productos alimenticios, tanto de origen animal como de origen vegetal? Y estos son el código 5, 15, 16, 19, 27 y 42, ¿no? No vamos a hablar en detalle de ellos, pero sí vamos a mencionar que son importantes, ¿no? En la parte de la regulación alimentaria en los Estados Unidos, ¿no? Estos códigos, hagan de cuenta que este Código Federal de Regulaciones es como en México el diario oficial de la Federación. Toda información nueva referente a la modificación de un reglamento, de una ley, de una norma, van a aparecer en el Código Federal de Regulaciones, en el caso de los Estados Unidos, ¿no? De las modificaciones a su reglamentación. Bueno, ¿cuáles son las principales agencias que nosotros de las que vamos a hablar en esta segunda parte de la legislación alimentaria? Bueno, pues tendremos la EPA, muy conocida por los ingenieros ambientales, ¿no? Casi toda la regulación proveniente al control del medio ambiente, ¿no? A la vigilancia del medio ambiente en los Estados Unidos, es regulada por la EPA, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Nosotros, en la parte del área de alimentos y de la regulación de alimentos, pues nos van a interesar en dos elementos importantes que caen dentro de la responsabilidad de la EPA. Una es el uso del agua potable, ¿no? Las características que debe tener el agua potable, y el otro es el control de los residuos de pesticidas, ¿no? Porque son un área importante sobre todo cuando estamos hablando de la producción agrícola, ¿no? Cómo vamos a controlar ese uso de pesticidas, qué tipo de pesticidas vamos a poder utilizar y cuáles son esos límites máximos de acuerdo a la EPA, que en este caso en la regulación estadounidense vigila y controla, ¿no? La otra agencia directamente de gran importancia en la legislación alimentaria en los Estados Unidos es la FDA, ¿no? Y por sus siglas en inglés, o la Administración de Alimentos y Medicamentos, ¿no? Esta agencia, pues es en la que vamos a poder, más bien es la que se va a encargar del control, ¿no? De los alimentos procesados, exceptuando la carne en canal, la carne sin procesar, ¿no? La carne, por ejemplo, el rastro, ¿no? La carne la carne cruda, los filetes que vamos a comprar en el supermercado como producto crudo, ese tipo de alimento no va a estar bajo la supervisión estricta de la FDA, exceptuando si ese producto es procesado. Por ejemplo, una arrachera empacada, que sigue siendo un producto cárnico, pero que ya llevó un proceso, ¿no? La adición de un sazonador, quizá un tratamiento mínimo, un procesamiento mínimo y un empacado. Y entonces va a ser un producto que va a estar bajo control tanto de la FDA por ser un alimento procesado como del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por ser un producto cárnico, ¿no? Un producto de origen animal. ¿Qué otros productos van a estar bajo la responsabilidad de la FDA? Medicamentos, suplementos alimenticios, cosméticos, instrumental y aparatos médicos, el agua, pero el agua embotellada, no el agua potable, es decir, el agua que proviene de la llave, ¿no? Los productos del mar y los alimentos exóticos. Todos estos productos van a estar bajo la responsabilidad de la FDA. En nuestro caso, en el área de alimentos, pues nos vamos a concentrar en los alimentos procesados, los suplementos alimenticios,
el agua embotellada, los productos del mar procesados y los alimentos exóticos. Los demás productos como los medicamentos, cosméticos, aparatos médicos e instrumental médico, pues no es nuestra área de interés, ¿no? ¿Qué otra agencia vamos a platicar? De la Comisión Federal del Comercio, sobre todo porque esta va a estar encargada de la publicidad de los productos en general, ¿no? Y nosotros nos concentraremos en la publicidad de los productos alimenticios. Otra agencia importante es la agencia o el buró más bien, de comercio e impuestos del tabaco y el alcohol. Sobre todo porque lo correspondiente a los productos con contenido alcohólico, ¿no? Las bebidas alcohólicas específicamente, ¿no? Los destilados, ¿no? Y las bebidas que caigan dentro de esta categoría que se consideren bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta agencia porque va a ser importante en términos de estos productos que son de consumo humano, que no son alimentos, o sea, una bebida alcohólica no se considera un alimento, pero que es consumida por el ser humano, ¿no? Y que, bueno, tiene que cumplir con cierta regulación en términos de impuestos y también de seguridad. La otra agencia importante es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA, y sobre todo este servicio, el Servicio de Inspección de Inocuidad Alimentaria, y enfocada en los productos de origen vegetal y de origen animal, es decir, las frutas y vegetales crudos, el ganado, ¿no? Pues los hatos ganaderos, las aves y los huevos procesados. Entonces, la USDA, a través del FIS, es de la que vamos a hablar en términos de la regulación que aplique para ellos. Y otra de las agencias de la que vamos a platicar es la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica. Nos va a interesar la parte de los productos del mar y básicamente los productos del mar, ¿no? Los peces que son obtenidos a través de la pesca, ¿no? Y las embarcaciones que pescan y procesan los productos dentro de la misma embarcación, ¿no? Para asegurar este consumo sustentable de los productos del mar y que puedan conservarse adecuadamente para seguir pues beneficiándonos, en este caso, de los productos del mar. Y esta agencia en los Estados Unidos se va a encargar del control y la reglamentación de las operaciones del mar. Bueno, esas son las principales agencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar de manera concreta en esta sección, en estas sesiones de la legislación alimentaria en los Estados Unidos? Bueno, de las agencias que ya mencionamos, ¿no? Las leyes y la reglamentación principal, no toda, de las principales reglamentaciones que maneja cada una de estas agencias. Vamos a hablar de estas definiciones porque son importantes, porque vamos a ver cómo difieren un poco de lo que nosotros conocemos referente a cada una de estas definiciones, lo que es un alimento, un aditivo, la etiqueta, el etiquetado, y cómo esta variación en las definiciones implica también una problemática al momento de la interpretación de la reglamentación y de cómo cumplirla para poder pues tener productos que se puedan comercializar en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar de otro tema que es una ley importante, ya no es tan reciente, pero pues es la ley que rige ahorita todo, tanto la producción
productos alimenticios en los Estados Unidos como de su exportación, y que es la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, o que se conoce como FISMA, ¿no? La forma de pronunciarlo es FISMA, ¿no? Pero es Food Safety Modernization Act, o Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria. Y finalmente vamos a hablar de, este sí es un tema más o menos reciente, que ya se empezaba a hablar de él como era un proyecto de ley antes pues incluso antes de la pandemia, por ahí de 2019, 2018 se empezó a hablar de esta ley que iba a entrar en vigor que entró en vigor en el 2021, y bueno, que en su momento pues no se hablaba de pandemia ni de si esta situación de pandemia iba a prolongar o retrasar la entrada en vigor de esta ley. No sucedió así, entró en vigor la ley, y esta ley se conoce como Bioengineered Foods Act, ¿no? Lo puse tal y como está en inglés porque pues no hay una traducción directa, conforme o adecuada, ¿no? Yo lo traduzco como la ley de los alimentos resultado de la bioingeniería, ¿no? O alimentos resultado de la bioingeniería. Esta ley, vamos a hablar en su momento, sustituye y elimina el concepto o la definición de organismos modificados genéticamente, o lo que conocemos nosotros como GMOs o OMGs, ¿no? Que tenemos tenemos en la mente y vemos en los productos, ¿no? Y que cuando hablamos de manera regular de la modificación genética y de los organismos modificados genéticamente y de algunos productos alimenticios, ¿no? En nuestro caso, que contengan o sean elaborados o en el que se utilicen organismos modificados genéticamente. En Estados Unidos ese concepto ha sido reemplazado por este nuevo concepto, que son alimentos, yo lo traduzco de esta forma, alimentos resultado de la bioingeniería. Ya no hay organismos genéticamente modificados, ya no existe el concepto, la definición. Sí están ahí porque pues es una modificación genética, pero esta nueva ley, vamos a hablar de ella en su momento, sustituye y establece otra nueva definición y caracterización de estos productos que antes llamábamos productos modificados u organismos modificados genéticamente, ¿no? Entonces vamos a hablar en su momento de cómo esta ley que ya entró en vigor, que ya se está aplicando, cómo va a impactar o cómo está impactando en los productos que quizá nosotros se elaboren en el país y que se vayan a exportar, o su intención sea la exportación hacia los Estados Unidos. Recordemos que México es independientemente de lo que podamos pensar en términos de diferencias culturales, económicas de los Estados Unidos, somos un país que somos un aliado comercial, país que pues tiene una relación comercial importante con los Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar de estos elementos durante estas sesiones. Bueno, hablando de una de las principales agencias, que es la FDA, ¿de qué va a regular? Bueno, va a regular a los alimentos procesados, tanto nacionales o importados, que se consuman en los Estados Unidos. Va a regular el agua embotellada, tanto agua embotellada simple como aquella que pueda ser saborizada, y va a regular las bebidas alcohólicas, pero que tengan
un porcentaje menor al 7% de alcohol. Mientras la bebida cumpla con esta característica de tener un porcentaje de alcohol menor al 7%, lo va a regular directamente la FDA. Cuando este porcentaje sea mayor, entonces ya no solamente va a ser regulado por la FDA, sino también por el Buró de Comercio e Impuestos al Tabaco y el Alcohol. ¿Cómo va a regular la FDA esta parte de los alimentos y de los productos alimenticios? Bueno, pues a través de la inspección, como lo hace, por ejemplo, la COFEPRIS en su digamos, homólogo en México, ¿no? A través de la verificación de que los aditivos y colorantes sean seguros para su uso antes de su utilización o comercialización en productos alimenticios. Y aquí es importante señalar que en términos de aditivos y colorantes, que veremos más adelante en las definiciones, vamos a tener una diferenciación porque en los Estados Unidos hay un término que probablemente ustedes ya hayan escuchado con anterioridad, que se conoce como GRAS, ¿no? GRAS significa generalmente reconocido como seguro. Y este término hace mención que un ingrediente, un componente o un compuesto que se utilice para la elaboración de un producto alimenticio puede conocerse como aditivo alimentario, puede ser un colorante alimentario o puede ser una sustancia GRAS. Si este componente que se utiliza en la elaboración de los alimentos se reconoce como sustancia GRAS, entonces ya no es un aditivo. Ya no es un aditivo alimentario, ya no cae dentro de la categoría de aditivo alimentario. Si es un componente que proporciona color al producto alimenticio, pero es reconocido como una sustancia GRAS, entonces ya no se considera un aditivo de color, sino una sustancia generalmente reconocida como segura. Hace poco tiempo, y es parte de lo que esta nueva ley de los alimentos resultado de la bioingeniería modifica, es que hasta hace algunos años los organismos modificados genéticamente se consideraban sustancias GRAS, es decir, sustancias generalmente reconocidas como seguras. Por lo tanto, no había impedimento por la utilización o el consumo de alimentos que contuviesen o que hubiesen sido elaborados mediante el uso de organismos modificados genéticamente. Vamos a ver más adelante que eso no cambió mucho. Lo que cambió fue cómo se consideran los productos o los alimentos resultado de la bioingeniería. ¿Qué más regula la FDA? O cómo regula más bien la FDA estos alimentos procesados, el agua embotellada y las bebidas alcohólicas? Pues igual mediante el establecimiento de normas, ¿no? Códigos, leyes, reglamentos, guías, la aplicación de buenas prácticas de manufactura, de métodos de limpieza y sanitización en la industria de los alimentos, la aplicación o implementación de programas de análisis de peligros e identificación de puntos críticos de control o programas HACCP, o lo que conocemos como Plan HACCP. Por cierto, al leer algunas de las respuestas que dieron en sus casos de estudio, recuerdo, por ejemplo, a alguno de ustedes que mencionaba que el establecimiento de planes HACCP, ¿no?, en la industria de alimentos era una obligación y una reglamentación obligatoria establecida en la norma 251.
Y en realidad en México eso no es así. México, si ustedes leen la norma detenidamente, la norma 251, sí menciona el HACCP, pero menciona que el HACCP es una elección, o sea, una empresa puede tener un plan HACCP, mas no está obligado a tener un plan HACCP, exceptuando las empresas productoras de productos eh, 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 del mar enlatados. Son los únicos que sí están obligados a tener y presentar un plan HACCP. Las otras industrias de alimentos no, en México, en los Estados Unidos no. En los Estados sí es una obligación. ¿Cuál va a ser la diferencia y qué vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de la legislación privada o la regulación privada? Que finalmente al estar la industria de alimentos inmersa en prácticas comerciales con grandes empresas, sí se vuelve obligatorio tener un plan HACCP, porque si no, no van a poder vender sus productos. Bueno, enfocándonos en la reglamentación en los Estados Unidos, la FDA, ¿cómo regula con esta reglamentación? Haciendo obligatorias las normas de buenas prácticas, de sanitización, de puntos críticos de control. Y hay otro punto importante aquí. Solicita a los productores de alimentos la recuperación, seguimiento y resguardo de aquellos alimentos que identifiquen como no inocuos, algo que se conoce como Product Recall, o también lo podemos encontrar como Product, voy a poner Product Retrieval. Vamos a ver más adelante, van a hacer una investigación referente a esto. Bueno, ¿cuáles son las principales leyes de la que tiene la FDA y que hace obligatorias a todos aquellos establecimientos que se dedican a la producción y comercialización de alimentos? Pues la ley que ya habíamos mencionado, la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, el Código Alimentario, que es el que establece la reglamentación para tener alimentos inocuos, ¿no? Durante todo su proceso de elaboración. La ley de bioterrorismo, que bueno, sigue siendo una ley vigente, pero que tuvo mucho auge a principios del presente siglo, a principios del 2000, porque se conoció como la ley, o se le dio el nombre de Ley contra el Bioterrorismo, y fue el resultado de todos estos ataques que empezaba a tener o experimentar los Estados Unidos, sobre todo el ataque a las Torres Gemelas, que se dio muy a principios de este siglo, y el miedo, los ataques que pensaban que tenían los estadounidenses por esta vulnerabilidad de tener o estar expuestos a posibles ataques bioterroristas, ¿no? Hay otra ley que es mucho más anterior a la ley de bioterrorismo, que es la ley de los alimentos procesados y de baja acidez, ¿no? Esa es una Continuamos, jóvenes. Bueno, estas son las principales leyes que se tienen en los Estados Unidos, bueno, que tiene la FDA, ¿no? De las cuales hace uso la FDA para regular a los alimentos procesados. En orden de importancia, la siguiente agencia que tendríamos que ver es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y en este departamento, el servicio más importante es el servicio de inspección
de inocuidad alimentaria de los Estados Unidos. ¿Qué regula la USDA? Regula, como ya les había comentado, los productos cárnicos, ¿no? Y las aves, o los productos de origen avícola, tanto nacionales como importados. Y también regula los productos del huevo, ¿no? Como lo hace, al igual que la FDA, pues también lleva a cabo inspecciones, tanto en animales, durante el sacrificio, durante su crianza, ¿no? Inspecciona las instalaciones para el sacrificio y procesado de animales, ¿no? Lleva a cabo los procesos de recolección y análisis de muestras para identificar posibles contaminantes o agentes infecciosos en la carne o los productos cárnicos. Establece las normas para el uso de aditivos e ingredientes en la producción de alimentos de origen animal o de alimentos, productos cárnicos. Establece normas para el tratamiento térmico, sanitización y procesos necesarios para la transformación de alimentos de origen animal. Asegura también la inocuidad, ¿no? La sanidad de las plantas en el extranjero que pudieran exportar productos cárnicos a los Estados Unidos, ¿no? Y, al igual que la FDA, solicita a los productores en los Estados Unidos la recuperación voluntaria, el seguimiento y el resguardo de alimentos que pudieran no ser inocuos, alimentos de origen animal. Y al igual que en la FDA se le conoce como Product Recall, ¿no? O Product Retrieval. ¿Cuáles son las principales leyes que regula y que utiliza la FDA? Es la Ley de Inspección de la Carne, la Ley de Inspección de Productos Avícolas y la Ley de Inspección de Productos del Huevo, ¿no? Estas tres leyes son las principales reglamentaciones y normatividad que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos establece y controla. Antes de seguir en esta, vamos a hacer aquí una pausa y lo que voy a pedir que investiguen ahora es que entren tanto a la página de la FDA, ¿no? Ponen en el buscador, ya sea Google o el buscador que ustedes utilicen, y pongan FDA. Entren a la página de la FDA y dentro ya del buscador de la página de la FDA, pongan Product Recall, ¿no? O Product Retrieval, cualquiera de las dos formas. Los va a llevar a una sección dentro de la página de la FDA donde van a poder buscar retiros de producto, ¿no? Y lo que necesito que hagan es que seleccionen uno. Seleccionen un retiro de producto, vean cuál fue el producto que se retiró, o que se le hizo el recall, ¿no? ¿Qué producto se retiró? ¿Cuál fue la razón por la que se retiró el producto, ¿no? ¿En qué estado de la Unión Americana se hizo el retiro del producto? Y si es posible, porque no en todos los casos pueden encontrar esa información, pero de ser posible, ¿de qué empresa fue el retiro? Entonces, hagan esa búsqueda, entren a la página de la FDA, pongan en el buscador de la página Product Recall, los manda a la sección de retiro de producto y seleccionen un producto. Y de ese producto, lo que les comento, ¿no? Cuál fue el producto, la razón del retiro,
el lugar donde se retiró el producto, el Estado de la Unión Americana, y la empresa que fue la que, de la que se llevó a cabo el retiro. Además de esos 4 elementos, cualquier otra información que ustedes al momento de leer el retiro o el producto retirado seleccionado, que ustedes sientan que sea importante, cualquier información relevante, para que en la siguiente sesión lo discutamos de ese producto que ustedes hayan seleccionado. Y lo mismo van a hacer para la USDA. Igual van a entrar a la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Van a poner en el buscador Product Recall y van a hacer exactamente lo mismo. Seleccionar un producto, ver la razón por la cual se retiró ese producto, en dónde se retiró, en qué estado de la República de la Unión Americana se hizo el retiro o se notificó el retiro, la empresa que fue afectada o de la cual se está retirando el producto y cualquier otro dato relevante. Un producto por cada página, ¿no? Tanto de la FDA como de la USDA, para que en la siguiente sesión discutamos sobre esos productos que ustedes hayan seleccionado, ¿no? Esa es una actividad para la siguiente sesión. ¿Sí, jóvenes? Me expliqué en lo que van a realizar. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Otra agencia importante es la Agencia de Protección al Medio Ambiente, que va a regular agua potable, los residuos de pesticidas que se utilizan para el control de fauna nociva en las plantaciones, en las plantaciones agrícolas. ¿Cómo va a llevar a cabo esta? Pues a través del establecimiento de normas, mediante la regulación de las sustancias tóxicas y de las emisiones que pudieran prevenir su contacto o entrada en la cadena alimentaria, ¿no? Y bueno, determinar la seguridad del uso tanto de los pesticidas que actualmente se utilizan como de aquellos nuevos pesticidas que pudieran ser utilizados en las plantaciones agrícolas. ¿A través de qué leyes lleva a cabo este control? De la ley de pesticidas, fungicidas y rodenticidas, que no es otra cosa que esta ley que establece los límites y tolerancias permitidos en el uso de pesticidas y de sus residuos en los alimentos. Es esta reglamentación que nos permite o que nos indica cuál es el límite máximo de residuo de pesticida en un producto alimenticio. Otra reglamentación es la ley de control de sustancias tóxicas, ¿sí? Esta ley quizá no sea al 100% aplicable en los productos alimenticios, puesto que no todos los alimentos por principio pues no son sustancias tóxicas. Sin embargo, hay sustancias que se utilizan en los alimentos, que se pudieran utilizar ahí y que son sustancias tóxicas, como pudieran ser los químicos aromáticos que se utilizan en la elaboración de saborizantes, o algunas sustancias, algunos aditivos que se utilizan como aditivo alimentario, que ya no es una sustancia grasa, ¿no? Que no es una sustancia generalmente reconocida como segura, que a altas concentraciones se pudiera considerar una sustancia tóxica y que por lo tanto debe de tener un control en su uso, al ser utilizada en la elaboración de algún alimento o de algún producto que está destinado para la elaboración de un alimento. Y finalmente la ley de conservación y recuperación
de los recursos naturales, ¿no? Y esta, pues, está enfocada a controlar, pues, las emisiones al medio ambiente que se producen en la industria en general, y bueno, pues siendo la industria alimentaria una industria que también genera residuos de contaminación ambiental, pues está regulada en los Estados Unidos por esta ley de conservación y recuperación de los recursos naturales. ¿Qué otra agencia es importante? De la cual vamos a platicar algunas cosas, es de la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica, sobre todo por los productos del mar, ¿no? Los productos de la pesca, la regulación y control de las embarcaciones pesqueras, que tienen dos funciones: recolectan los peces del mar, ¿no? El recurso natural, y lo procesan dentro de la misma embarcación. Entonces, esta agencia se involucra en la regulación de estas embarcaciones pesqueras, ¿no? Para que lleven a cabo el control y el procesamiento adecuado de los productos del mar. La otra agencia importante de la que vamos a hablar es del Buró del Comercio e Impuestos al Tabaco y al Alcohol, sobre todo por las bebidas alcohólicas, exceptuando aquellas que tengan menos del 7% de alcohol en su composición. Ya dijimos que esas bebidas que contengan menos del 7% de alcohol están directamente reguladas por la FDA, ¿no? Por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Va a verificar el cumplimiento de las leyes impositivas sobre las bebidas alcohólicas y en colaboración con la FDA va a investigar las posibles adulteraciones en bebidas alcohólicas, ¿no? Es decir, la utilización de alcohol no apropiado para el consumo por humanos, pues toda esta situación que hace peligroso a las bebidas alcohólicas, ¿no? Esto lo va a regular el Buró de Comercio e Impuestos al Alcohol y al Tabaco. Ok, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Nada más que yo les estoy pidiendo solamente un caso, ¿no? Entrar a la página de la FDA y buscar, ya sea Product Recall, o Market Withdrawal o Safety Alerts, y seleccionar un caso. Aquí puse 3, pero lo único que necesito que hagan es seleccionar un caso. Y de este caso, lo que les había comentado, la empresa, el producto, la razón del retiro, el lugar, no les había mencionado la fecha, pero es importante la fecha, y cualquier otro dato relevante que ustedes consideren al momento de haber seleccionado ese producto en particular que les llamó la atención. Y lo mismo para el caso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Dentro del buscador ya de la página de la USDA, poner recalls o Public Health Alerts, que es la forma en que lo podrían encontrar, y seleccionar un producto y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Aquí, en lugar de 3 casos, sería solamente uno, ¿no? Uno. Y aquí, bueno, no 3, uno. Ya si ustedes quieren ver más casos, no es prohibitivo. Pueden ustedes ver la cantidad de casos que crean necesarios, pero solamente seleccionen uno, que es el del que ustedes van a platicar. Y de ese caso, tanto de la FDA como de la USDA, el producto, la razón o causa por la cual se llevó a cabo el retiro, ¿no? La fecha, el lugar y cualquier otro dato relevante que ustedes
consideren, ¿no? La siguiente sesión lo que vamos a hacer es platicar de esos dos casos que cada uno de ustedes haya seleccionado, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Pregunta? No, profe, todo bien. No, profe. ¿No? Bueno, entonces aquí vamos a dejar la sesión. Utilicen el resto del tiempo para empezar a investigar esto y el próximo jueves vamos a platicarlo y continuaremos con los temas de la legislación alimentaria en los Estados Unidos. De acuerdo, profe. Sí, profesor. Sí, profesor, Bueno. gracias. Profe, gracias. Vale, profe, nos vemos hasta el jueves. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. ¿Estamos bien, jóvenes? Hasta luego, profe.